¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra revista digital, en nuestra página web. En esta ocasión nos acompaña la profesora Mercedes Añamice, ella es futbolista, directora técnica, está vinculada también al marketing en lo que es el fútbol, en lo que es el balompié femenino acá en Ecuador. Actualmente trabaja para la Universidad Católica, hizo el curso de directora técnica en el Instituto de la Federación Ecuatoriana, tiene una amplia trayectoria en lo que viene siendo este ámbito. Mercedes, bienvenida a Tercer Fútbol. Hola, ¿cómo estás, Martín? Muchísimas gracias por este espacio para hablar de fútbol femenino. Y bueno, estoy dispuesta a contestar todas las dudas que ustedes tengan sobre este tema. Mercedes, vamos desde el inicio. Cuéntanos un poco cómo se da tu vinculación con el fútbol, cómo son esos primeros pasos, cómo te enamoras de este deporte. Yo creo que los culpables desde el inicio son mis hermanos, parte de mi familia, mi padre, porque han sido deportistas desde muy pequeño. Y para poder jugar con ellos, bueno, tenía que aprender a jugar fútbol en aquella época, porque si no, no jugaba con los vecinitos del barrio. Entonces fue como un tema de irse adaptando a lo que había en el entorno. Después tuve la oportunidad de estudiar en un colegio que era más de varones que de mujeres, con decirte que yo era la única mujer de ese colegio en el curso como tal. Y bueno, los chicos también siempre sacaban la pelota para jugar y me fueron integrando. De ahí pude probar mi primera barreal a los 14 años aquí en el Valle de los Chillos por una fiesta que hacen acá, muy tradicional en fin de año. Y bueno, desde ahí empezaron a ver que pateaba. Yo nadaba, no jugaba fútbol y me llevaron a jugar las barriales. Aprendí de reglamentos, de las competencias y demás, estando dentro del terreno de juego y los fines de semana se comenzaron a transformar en eso, ¿no? En el jugar el fin de semana. Pero ya cuando fui estudiante universitaria, solicité una beca en la ESPE a través del fútbol femenino. Me aprobó Juan Carlos Cerón, recuerda el profe, y estaban todas mis amigas que jugaban en el Valle de los Chillos, justamente en la universidad, jugando para la universidad. No entendía mucho de los torneos, pero teníamos como 4 o 5 torneos del fin de semana y te concedían una beca porque era una universidad pagada. Y bueno, ahí hubo también la posibilidad de jugar torneos como medio oficiales del año 2000, 2006, que no eran como es ahora la Superliga, ¿no? Entonces, por ahí fue mi gusto, hice una tesis para fútbol femenino para graduarme, justo en investigación de por qué no hay más fútbol femenino estructurado. Me ayudó un docente de la universidad que le parecía raro, pero dijo, bueno, si es el camino, investiguemos, porque es un segmento de mercado cautivo, yo seguía marketing, ingeniería, mercadotecnia. Y después de eso pude tener la oportunidad de jugar en equipos como Liga Católica San Francisco y trabajar a través del fútbol justamente con esta investigación, generando torneos. Y fue como tuve el nexo también con los medios de comunicación y entendiendo un poco más del sistema de la FIFA, de la Conmebol, de la Federación, siendo dirigente también y siendo directora de categoría en el fútbol amateur de Pichincha. Justamente por esta locura de consultar por qué no hay más fútbol estructurado en el Ecuador, porque en mi tiempo lo que hay ahora no existía. Entonces, fue así como me mantuve en las canchas y también en el tema de conocer un poco más de la estructura del fútbol femenino. En resumen, Justo tú acabas de decir, lo que hay ahora no existía. Cuéntame cómo en tu experiencia, en lo que tú has podido ver y vivir, cómo ha sido ese cambio durante los años en lo que es el fútbol femenino aquí en el Ecuador. uy, te comento que justo el año anterior hicimos un campeonato sub 40 de leyendas de fútbol femenino y conversábamos con nuestras amigas porque nosotros jugábamos con los uniformes súper anchos, nos daban uniformes por entregarnos, así seas de selección o de los equipos que mejor te trataban, tú podías decir la Cato, la San Francisco, la ESPE, que te entregaban indumentaria para jugar y hasta becas, porque no había más, tú no cobrabas por jugar, tú no tenías como un ciclo formativo para jugar fútbol femenino, todo era por tu talento innato de ese entonces y que te ve el profesor y te diga, me sumas en esta posición. Tampoco había una estructura deportiva, un campeonato que tenga, por ejemplo, una clasificación como club para que vayas a la Copa Libertadores. Ese cupo no existía. Tú jugabas en la selección del Ecuador si eras convocada, pero si la liga de varones quedaba campeón, te mandaban con esa camiseta a representar el femenino en Copa Libertadores. Entonces, a mí lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con las categorías formativas, siempre fue un sueño, ¿no? Por el bien común, porque probablemente nosotras no íbamos a jugar, aunque exigíamos estructura en el 2004, si no me equivoco, ya hubo el primer grupo que pidió en asamblea que se le recibiera el fútbol femenino y se hablara de fútbol femenino a través de Carla Bray, Jenny Herrera y algunas otras compañeras más que viajaron de Quito a Guayaquil. Les recibieron como a la medianoche. Sin embargo, les dijeron que bueno, iba a haber un torneo y que ya conversaban. En verdad hubo el torneo, pero de ahí no hubo más estructura.
Hablamos después en el 2012, cuando una delegación de San Francisco acudió igual a la federación. Aquí a través de la CONFA dijeron que había el torneo, pero se requería presupuesto. Entonces, como buscábamos el presupuesto y estábamos como en la batalla de esto, de a ver, démosle qué más necesitan. Además, también decían que no aportaban porque no había competencia y resultado de selecciones. Entonces, como que para qué invertir más en el femenino, lo que se hizo fue buscar a través del Ministerio del Deporte un financiamiento para lo que hoy va a ser para el formativo, ¿no? Hospedaje y transporte. Pepe Pancho Ceballos, que era ministro, aceptó esta locura, entregó un presupuesto del Estado para que los equipos femeninos puedan jugar, pero el puntanal de esto era solicitar un cupo a Copa Libertadores. Cuando a mí me preguntaron, me dijeron, ya, el torneo se va a dar. Yo decía, sí, pero ¿con qué fin? ¿Vamos a jugar como todos los 10 años anteriores sin un fin para una Copa Libertadores? Y era difícil pedir ese cupo. Entonces, José Francisco Ceballos se hizo cargo de solicitar personalmente ese cupo y decirnos a la semana, después de una reunión medias extensas, que había la posibilidad, que se podía inaugurar siempre y cuando esta propuesta se dé, y se dio así. Es por eso que hoy en día, después de varios años, tenemos ya la Copa Libertadores, y ha sido un proceso. Ahora el tener una selección clasificada a la sub-20 también fue un proceso, porque las niñas, en mi tiempo, jugaban con mujeres de 35 o 40 años en el mismo equipo, niñas de 14 años, 15, 16, pero no tenían un torneo específico para su categoría. Ahora, a través de la Conmebol, hay estos torneos Evolution desde la sub-14 que han permitido que las nenas tengan este roce nacional e internacional, que vemos ahora la diferencia. Yo decía la otra vez en un post, ahora ya tenemos los resultados, entonces sí vamos a necesitar más presupuesto de parte de la organización, porque siendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol quien regenta el fútbol femenino todavía, posiblemente a futuro la Liga Pro también tenga que pensar en acoger a cierta parte del fútbol femenino y también invertir en ello, ¿no? Porque la selección ha empezado a dar resultados después de casi 30 años de ver este tema. Claro. Justamente, y actualmente, ¿cómo tú ves de la Superliga Femenina, la actualidad del fútbol femenino? Justamente hablamos de una reciente clasificación a un Mundial Sub-20, se realizó una Copa América Femenina aquí en el Ecuador. ¿Cómo observas tú la actualidad del fútbol femenino en el país? Bueno, yo siento que las chicas, la lucha de todas las chicas del pasado, del presente y el futuro que va a haber para el fútbol femenino está teniendo sus resultados, y esto ha sido también un trabajo al que hay que agradecer a cuerpos técnicos, dirigentes y clubes que han acogido el fútbol femenino con su presupuesto y han intentado formar a las chicas, y más bien las han formado para enfrentar estos retos como son Copa Libertadores, justamente los sudamericanos, el Mundial. Recuerda que uno de los equipos que más provee de jugadoras a las selecciones es Independiente del Valle, y hay que reconocer la estructura actual que tiene con las formativas en femenino, un modelo que de a poco irán copiando también otros clubes, y que justamente el tema de presupuesto es lo necesario. Por eso se requiere mayor visibilidad, el tema de tener un mejor espectáculo dentro de lo deportivo también, y que los estadios a futuro, creo que eso es el meollo de esto, se puedan llenar los estadios para ver fútbol femenino y que sea una venta positiva hacia los patrocinios que tiene cada uno de estos clubes. Yo siento que está creciendo. Yo siento que se está cosechando también la lucha de muchas mujeres atrás que lograron abrir el fútbol femenino por el gusto de jugar, pese a cualquier estereotipo que tenían en ese entonces, y que ahora más bien sentimos que requiere del respaldo y apoyo tanto de padres de familia, que es la base, como de sus clubes para que puedan sujetarse en el tiempo, ¿no? Porque quizás hoy tenemos los resultados, la idea sería también llegar al Mundial a ser así, protagonistas como en el sudamericano, de regresar con un resultado bajo el brazo y decir, bueno, tenemos algo más que aportar y necesitamos más inversión para este tema. Justamente te pensaba preguntar por el final, pero ya que se dio la oportunidad, ¿cómo observaste esta clasificación de Ecuador al Mundial Sub-20? ¿Cómo viste este sudamericano? Hay que tomar en cuenta que Ecuador queda después de Brasil. Estamos segundas, vicecampeonas en un sub-20. Son chiquillas que ya vienen clasificadas de una sub-17 también, un grupo súper sólido. Es justamente este cambio generacional que se requiere ya para la categoría absoluta también. Vayan viendo que algunas de las jugadoras del pasado ya están como que dejando selección. Han abierto a nuestras jugadoras antiguas posibilidades extranjeras para estudiar, tener becas y jugar en el exterior, pero yo estoy súper orgullosa de un proceso y un juego de calidad de las chicas. Empezamos como tambaleando, pero después tomamos la jerarquía en la competencia con el resultado del día de ayer de 5-1,
y tú ves que justamente las chicas tienen talento, tienen la visión y sobre todo tienen este conjunto, porque en estas categorías necesitas mucho el trabajar de forma interna con el grupo, que sea un grupo que se cohesione y que su talento salga a reducir en estos partidos súper complejos. Ayer, si quedábamos un 6-0, decía por ahí la situación, y Brasil perdí, el podíamos quedar hasta campeones, ¿no? Pero ya quedar segundas y ser mencionadas en todo el mundo como la selección chiquita, la selección sub-20, llegar a un vicecampeonato y llegar a Polonia, yo la verdad pues, sentía que uno de los duros iba a ser Colombia, porque también he invertido mucho en el fútbol femenino, estaba dentro de mis favoritos, pero créeme, me cerraron las bocas las chiquitas porque decía, Dios mío, qué partidos se han mandado, qué calidad. La prensa no le seguía muchos al fútbol femenino y fue como dando una pautita, 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 y todo el mundo se tuvo que conectar y decir, en serio, esto está pasando, la sub-20 va a clasificar y en una excelente posición, que hay que felicitarles a las chicas. Le pusieron en verdad muy buenos partidos, muy buenos goles. Siento que era también con el tema de los medios de la red social. Es mucho más fácil tener esto en la memoria y que las chicas vean ese trabajo, lo que en mi tiempo tampoco había, y muchos darían goles de maravilla, pero en este tiempo lo que ellas están mostrando ha sido de calidad, la verdad. Y justamente, ¿cuáles tú crees que son los retos que siguen teniendo todavía las mujeres para poder desenvolverse en el fútbol? Bueno, más allá de lo deportivo, yo siento que está también en el conocimiento de todo lo que le rodea, la parte legal, la parte del marketing, la parte de los auspicios, el tema también médico, lo que constituye también si es que tú puedes vivir o no del fútbol a estas alturas como mujer, porque es diferente los sueldos de las chicas en clubes que los sueldos de los chicos en sus clubes. Y yo siempre les he dicho a las chicas que hemos podido asesorar, que tomen en cuenta que lo necesario es estudiar, porque en algún momento si dejas de jugar fútbol por una lesión o porque el club ya no te requiere, por lo menos tienes tu profesión. Y que si es esto lo que amas, puedes regresar como abogada, como médico, fisioterapista, distintas carreras que tienes dentro del fútbol femenino para que puedas seguir aportando con tu conocimiento y con esa experiencia de haber sido futbolista y de haber entregado tus días al deporte. Entonces, yo siento que es eso, ¿no? Un camino también para aquellas que si tienen la posibilidad de salir al extranjero, estudiar, hacer su profesión, tener también el nombre del Ecuador en otros equipos, como ya lo han hecho Karen Flores, Martín Aguirre, Gigi Moreira, también tengan esta posibilidad, pero que lo principal va desde el hecho de construir camino para las que vienen atrás, porque posiblemente si nosotros tenemos un comportamiento inadecuado en el exterior, en nuestros clubes, la situación no se diera para más, pero también hay que reconocer y yo creo que hay que ser muy críticos con el hecho de los equipos sí requieren sus licencias para jugar teniendo fútbol femenino. Y yo creo que una parte del futuro del fútbol femenino depende de ellos a mil, siempre y cuando la Comebol manifieste que debe tener ciertas condiciones, sueldos al día, seguros pagados, no tener contratos híbridos, tener contratos que no sean aficionados y profesionales, sino profesionales netamente, para tener ya un fútbol real y donde las chicas se puedan enfocar y tener como una plataforma estable y no que todos los años tenga que pasar por situaciones económicas complejas, sobre todo las chicas de provincia, las que vienen equipos de la ciudad, que son como que los más fuertes, y que les den esa estabilidad desde muy pequeñas, como lo hacen clubes como Independiente, porque hay carencias en muchos clubes y estas carencias no han sido sancionables. Entonces, hay equipos que han dejado justamente este año, es la primera vez que nos pasa que un equipo se retira previa competencia, que a mí me parece muy digno, porque si no tienes tú el recurso para mantener un equipo, entonces no maltratamos a las chicas. Y ese concepto se debería copiar para otros equipos y para que el fútbol femenino en sí a futuro tenga justamente este respeto y esta calidad de trato para que las chicas puedan seguir cumpliendo sus sueños y seguir teniendo los resultados que tenemos. Entonces, como que ese camino hay que construirlo, ese camino todavía lo tienen que limpiar las jugadoras que están ahora en esta situación y no permitir que siga pasando, pero ya te digo, es una conjugación de varias cosas y varios modelos que ya están puestos, que no es que no se pueden hacer, se los puede copiar y hasta mejorar. Claro, justamente, y también tenía otra consulta para hacerte, en el caso de las mujeres, en un ámbito ya un poco más profesional, ¿cómo tienen que desenvolverse con ciertos aspectos, como por ejemplo la maternidad u otros aspectos que vinculan más a la mujer que al hombre en aspectos de la vida y desenvolverse en el fútbol?
Uy, sí es complejo. Es muy complejo. Es más, te pongo en una estadística, las mujeres que deciden ser directoras técnicas de fútbol, en su mayoría son solteras o no tienen hijos. Y es porque el panorama del juego deportivo, tú viajas, entrenas de lunes a viernes, viajas sábado y domingo, debes de estar en pretemporadas, es muy complejo. No es tan sencillo porque papá deja a su hijo en casa y mamá cuida y puede ser el entrenador élite de cualquier equipo y te dan tu tiempo para que tú puedas trabajar. En el caso de las mujeres, mamá tiene que cuidar y mamá tiene que asistir a los entrenamientos y cumplir con sus jornadas, algunos de 8 horas, otras de media jornada, pero justamente también proveer a este tema. Hay jugadoras que son mamás y que muchos de los casos tampoco han tenido, y te cuento así, tal cruel es el tema, cuando tú tienes un trabajo oficial en cualquier empresa administrativa, tú tienes tu periodo de lactancia pagado con seguro, y tú puedes faltar a tus actividades y cuidar a tu hijo como tal. En el fútbol femenino, si tú quedas embarazada, no tienes acceso si no tuviste un contrato profesional, si lo tuviste aficionado, tú te arreglas con los costos y demás. La recuperación es sin pago y el tema de que puedas volver te va a costar. Depende de cómo habrá sido el parto, porque si no, deportivamente y en el aspecto físico, recuperarte para volver a tener esta posición es complejo. Entonces, también la estadística que muchas de las mujeres futbolistas retrasan el tema de ser madres y, bueno, lo dejan de ver como importante, ya queda el criterio de cada uno y pasa a un segundo plano y queda como una instancia principal el fútbol. Es complejo, no es sencillo, es un mundo completamente diferente, pero que se ha sabido sobrellevar con los sueños de las chicas, ¿no? Y también el combinarlo, yo soy mamá, por ejemplo, el tener también las rutinas para que mi pequeña pueda tener su jornada de entrenamiento equiparada con la mía y podernos encontrar para regresar a casa. Entonces, sí hay como equilibrar, pero es complejo. No tienes los mismos sueños o no puedes alcanzar ciertas metas profesionales porque ya se te merman al tener otras responsabilidades. Tú llevas también adelante en la Pontificia Universidad Católica este programa de entrenamiento integral de fútbol femenino. Cuéntame más sobre este programa. Salió en la agencia francesa de prensa una nota en la que mujeres jubiladas están ahí disfrutando del fútbol. Cuéntame un poco más sobre esto, por favor. Bueno, nosotros entrenamos con inicial y avanzada de las estudiantes de la universidad. Justo en los periodos de vacaciones las chicas retornan a sus provincias y teníamos menos cantidad de gente entrenando para una cancha de fútbol 11. Las que asistían decían, profe, tengamos partidos de fútbol. Decía, pero ¿cómo hago para tener más alumnas y más sparring? Hicimos una convocatoria en noviembre que era un tema completamente gratuito, pero no le pusimos límite de edad y tampoco el grado de experiencia, porque para selecciones tú necesitas gente que te juegue de alto nivel. Este paso se dio y tuvimos acogida de casi 100 alumnas en un día. Los guardias se volvieron locos con el ingreso y decían que por qué había la convocatoria. Decíamos, necesitábamos hacer crecer el proyecto de fútbol femenino dentro de la universidad, pero tampoco imaginé que iba a haber tanto personal interesado. Lo hicimos durante 3 meses, tuvimos 6 equipos de fútbol femenino, cada equipo de 15 jugadoras. Lo terminamos en diciembre y dijimos, bueno, hasta ahí. Educación Continua de la PUSE, que se encarga de estos cursos continuos en la universidad, acogió la propuesta para poderlo entregar como un curso, es decir, que no sea la típica escuela de fútbol, sino que tú sigas el curso y te den un certificado avalado por la universidad de aprobación del curso, como cualquier curso que tú vayas a tomar, si tomas uno de Excel, si tomas uno de ciencia de datos, como una actualización. Entonces, la propuesta siempre fue que tengan un espacio seguro, libre de violencia y sobre todo que se les trate con respeto, porque cuando tú tienes tus años y no sabes jugar fútbol, lo peor que te puede pasar es que encima te exijan y te sientas mal y ya no quieras regresar a entrenar. La otra es que tengas un espacio con tus hijos, porque no tienes dónde dejarlos y en la cancha tú los puedes ver jugar a todos los hijos de las chicas en conjuntas en su grupito, pero sabes que están seguros contigo. Y bueno, abrimos la propuesta, la hicimos a través justamente de TikTok, buscamos la fórmula de que las chicas pierdan el miedo al tema de apariencia, peso, edad, conocimiento y todos estos mitos que tienes tú antes de salir de tu casa a un entrenamiento de gimnasio o lo que sea. Asistieron chicas de 20 años a 73 años. Claro que nosotros decíamos, pero vamos a tener que medir entre la técnica, la una y la otra, cómo será el tema físico, cómo es el tema de la carga, cómo la planificamos, porque en el primer grupo habíamos tenido hasta chicas de 50 años y decíamos, bueno, podemos trabajar con 2 grupos hasta 3 y no hay problema.
Pero cuando se subió esta cuota, justamente con Angie Aguirre y dos compañeras más, nosotros dijimos, bueno, cuán complicado puede ser para ellas, y vimos en su pasado que habían sido también mujeres deportistas. Entonces, su calidad de vida a los 73 años y sus movimientos iban a ser muy diferentes a aquellas mujeres que nunca hicieron deporte. Claro. Entonces, te puedo poner que si yo hago 20 ejercicios para las más jóvenes, Angie hará 10, pero los hace bien. Entonces, ves que el concepto que nosotros les manejamos con ellas es que sean el ejemplo para su casa, que no se dejen morir en su casa, que hay un montón de responsabilidades que nosotros adquirimos como madres, mujeres, esposas, como todo lo que ustedes confían en nosotras, como el centro del hogar, pero que descuidamos mucho por nuestras labores el hecho de qué tenemos que hacer nosotros por nuestro gusto y para cuidarnos para nuestra vejez. Y la idea es que ellas hagan ejercicio siendo ese ejemplo para las niñas de su casa, para las mujeres de su casa, y que tengan una vejez así como las chicas que han venido a entrenar con nosotros, las mujeres que ahora son abuelas, y que justamente nos demuestran que no le tienen miedo, que lo pueden hacer de calidad y que justamente era el espacio que les faltaba para poder tener una comunidad que les acoja. La empatía de las chicas, porque tú dices, bueno, hacen el ejercicio más lento, les cuesta posiblemente retener más el tema de cómo hago el ejercicio, cuando juegas y compites no te chocan, cuando tienes que dar un balón no le das elevado, sino al pie. Entonces tú ves cómo se adaptan y esa comunidad protege a más mujeres, ¿no? Entonces ha Ah, sido, yo creo que la mejor experiencia que he tenido en el entrenar este espacio. Sé que no muchos compañeros están dispuestos a hacerlo. Yo les decía la otra vez a un grupo de compañeros directores técnicos, posiblemente es difícil porque todos nosotros nos formamos para competir y tener las medallas de oro, plata y bronce en nuestras casas. Pero yo siento que una de las medallas más importantes es la del servicio a través de nuestra profesión, que también lo maneja la universidad como un criterio de formación integral, donde el MAGICS y la formación ignaciana nos dice que seamos ser más para servir mejor, ¿no? Entonces yo claro. siento que estos espacios nos sirven como universidad para transmitir a nuestra comunidad que se abren las puertas de la universidad y que les permite a más mujeres ser parte de estos proyectos y estos cursos para que justamente tengan la posibilidad de hacer lo que les guste. Y si les gusta el fútbol femenino, pues son bienvenidas a nuestras clases. Y justamente la nota esta de AFP que se divulgó en varios medios a nivel mundial, cuéntame por qué nunca es tarde. ¿Por qué nunca es tarde? Porque cuando tú tienes las ganas de hacer las cosas, pero no has tenido el espacio, posiblemente se te complica. Pero cuando tú tienes las ganas y el corazón de quererlo hacer y tienes el espacio, tienes que aprovechar. Y esa es una muestra que nos dio Angie Aguirre al venir a las clases. Ella nos comentaba que tenía miedo porque había probado algunos otros espacios, pero que les gustó este espacio, lleva su tercer mes, y que se sintió cómoda con el espacio, con el trato. Y bueno, para eso no hay límites, ¿no? Cuando tú tienes el sentimiento y las ganas de hacer algo, yo creo que está más allá de los límites, simplemente el sentido de poderlo hacerlo y sobre todo si es que es para bien. Qué chévere, realmente es un programa muy interesante. La verdad, a mí, incluso de medios de Argentina, me llamaron a preguntar por ti porque esa nota trascendió y es un programa que creo que es digno de replicar en varios países y en varios ámbitos. Mercedes, agradecerte por la entrevista, muy interesante la charla. Bienvenida siempre a Tercer Fútbol. Muchísimas gracias a ti y recordarles a las chicas y agradecerle a la Agencia Francesa de Prensa que los espacios los podemos generar nosotras a través de nuestra profesión y qué bueno que se sientan cómoda con nosotros. Y a ti por darle el espacio al fútbol femenino. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Dale, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.